Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. Está en Juan capítulo 18, desde el versículo 19 hasta el 40. Y recordábamos lo que veníamos platicando en domingos anteriores, solo de breve contexto. Lo que ocurre previo a estos pasajes es la traición, el arresto de Jesús. Tenemos un yo soy muy imponente ahí, un yo soy que no registran los sinópticos, pero que la manera en que Juan viene trabajando todo el pasaje es muy importante tener en mente ese yo soy. Ante ese yo soy, aquí en este pasaje vamos a tener un yo no soy de Pedro. Y después de eso tenemos el arresto. Llevan a Jesús ante Anás, en el versículo 13 del capítulo 18. Después, una criada le pregunta a Pedro, que Pedro, ¿no eres tú de los que estaban con Jesús? Y tenemos la primera negación. No, yo no soy. Yo no soy. Y mientras leemos y estudiamos el pasaje de hoy, no sé si ustedes se acuerdan o lo escucharon, pero fue muy mediático ese juicio hace un par de años, si no estoy mal, un juicio de un par de celebridades que estaban litigando cierta situación. Fue un show mediático, a fin de cuentas, pero fue un show que fue publicado, fue transmitido, y en época que estábamos terminando la pandemia, muchas personas prestaron mucha atención a ese juicio, si lo podemos llamar de esa manera. La gente deseaba saber cuál era la verdad de los hechos. Y para ello existían y se presentaban testigos que defendían uno u otro lado, se cuestionaban a esos testigos. Había cierto procedimiento importante que no se podía obviar, ¿no? No podían simplemente los testigos decir cualquier cosa, no podían preguntar aquello que no se les había cuestionado, más bien dicho, comentar cosas que no venían al caso o no venían como parte de la pregunta. Es decir, había un procedimiento establecido, pero como finalidad se deseaba saber cuál era la verdad de los hechos. ¿Cuál era la verdad? Y para ello los testigos eran muy importantes, las videograbaciones tal vez, eso era crucial, era clave. Queríamos saber la verdad. Y en Juan recordamos cuál era el propósito de Jesús. Él había sido enviado para dar testimonio de la verdad. Y lo que vamos a ver en este pasaje es el inicio y la gran parte del juicio contra Jesús, que termina en el capítulo siguiente. La humanidad, y en este caso no la humanidad, específicamente los poderes religiosos y políticos de la época, juzgaban a Jesús. Solo la frase es chocante. ¿Cómo puede la humanidad juzgar a Jesús? Pero en Juan tenemos de nuevo la ironía. No es la humanidad la que estaba juzgando a Jesús. En ese juicio realmente Jesús estaba juzgando a la humanidad. Las acciones de cada una de estas personas mostraban quiénes eran ellos. Y eso, teniéndolo en mente, voy a invitarles a que me puedan acompañar esta mañana para encomendar este tiempo al Señor. Padre Celestial, esta mañana queremos pedir que abras nuestros corazones, que tu palabra nos hable, que tu Espíritu nos confronte, nos desafíe para aprender lo que tú deseas compartir con nosotros, Señor, tu verdad.
Por Cristo Jesús. Amén. Mientras leemos estos pasajes, quiero entonces invitarles a tener en mente esos conceptos importantes. Primero, el testimonio. Al igual que en aquel juicio mediático, el testimonio era importante. Jesús había sido enviado a dar testimonio. Entonces, cada vez que veamos en este pasaje el testimonio, dar testimonio, testigos, es algo que hay que prestar atención. Otra palabra importante o concepto importante aquí es que tenía que ver con la verdad. La verdad. Querían dar testimonio acerca de la verdad. La verdad de los hechos, por un lado, pero también la verdad de quién era Jesús. Otra cosa que llama la atención en este pasaje que les invito a observar son las respuestas de Jesús. ¿Cuántas veces las respuestas de Jesús no fueron respuestas, sino preguntas? Mientras leemos el pasaje, prestemos atención a eso. Y finalmente, hay 4 instancias en donde Juan utiliza la ironía en este pasaje. La ironía. Qué irónico. Me imagino que estamos familiarizados con el concepto, pero quisiera aclararlo. Básicamente, imaginen que un médico que, por ejemplo, es dermatólogo, tristemente es diagnosticado cáncer de la piel. Entonces uno dice, su profesión es cuidado de la piel y le diagnostican cáncer de la piel. No es contradictorio eso, es la ironía, ¿verdad? Tenemos 4 ironías específicamente en este pasaje. Y al igual que 4 ironías, quiero invitarles también a observar 4 personas. Bueno, 3 personas y el 4, que es en este caso Jesús. 4 reacciones ante la verdad. Vamos a leer los versículos 19 al 24. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Si leemos cuidadosamente, vamos a ver una aparente contradicción entre el versículo 19 y el versículo 24. Dice el 19, ¿quién lo interrogó? El sumo sacerdote. Después dice que Anás, en este caso se refiere a Anás, lo envía a Caifás, el sumo sacerdote. Dice uno, si son varios hubieran dicho los sumos sacerdotes, pero si es sumo, no parece que podrían haber 2 sumos, como me explico, el sumo quiere decir la palabra, el prefijo, en este caso, el máximo. Entonces parecería que es una contradicción. No es así. Gran parte de la información que tenemos y que comentaré en cuanto al contexto procede tanto de la Mishnah como de escritos tales de la época como los de Flavio Josefo, por ejemplo. Y resulta que Anás, para los judíos este puesto era un puesto vitalicio. Para Anás esto era una posición vitalicia. Pero los romanos no eran tan fanáticos de ese puesto vitalicio, entonces en ocasiones obligaban a que hubiese cierta rotación, y entonces el sumo sacerdote en funciones en la época era Caifás. Pero ante los judíos, quien para ellos posiblemente representaba con mayor jerarquía, podía ser Anás. Entonces, si nos ponemos en la mente de Anás, él era un hombre respetable, un hombre de trayectoria, y él desea interrogar a Jesús. Pero en un juicio, formalmente, de acuerdo a lo que ellos
los registros que tenemos de la Mishnah también, debía haber testigos. Los primeros que tenían que dar testimonio eran los testigos a favor del acusado y después los testigos en contra del acusado. Era crucial, importante. Primero a favor del acusado, después los testigos en contra del acusado. Segundo, no se podía ejercer violencia ante el acusado. Los judíos lo tenían prohibido de acuerdo a su ley. No podía haber violencia, no se podía torturar. Los romanos lo podían hacer, los judíos no. Tercero, para un juicio formal tenía que ser frente al Sanedrín. No podía hacerse de una manera oculta, privada. Y si leemos entre líneas en este pasaje, esos tres principios se rompieron. Primero lo que traen, hay una cuarta y es bien interesante. Recordarán que antes en Juan, cuando se habla de Jesús, dice que Él no da testimonio de sí mismo, porque nadie puede dar testimonio de sí mismo. El Padre da testimonio de su misión. En esa época, la persona no debía de ser cuestionada para inculparse o absolverse porque el testimonio propio de la persona no tenía validez. Si llegaban a preguntarle, ¿robaste esto? No lo robé. Pues claro, todos van a decir que no robó. Entonces el testimonio de la persona misma no tenía valor. De nuevo, lo que tenemos primero aquí es Anás preguntándole a él, le pregunta acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Segundo, no trae personas que hablen acerca de él como testimonio a favor, solo después posteriormente va a haber gente en contra. Y ante la pregunta de sus discípulos, Jesús le responde, yo he hablado al mundo públicamente. Las enseñanzas que ustedes me acusan de diseminar o de esparcir en secreto, todas han sido públicas. Y si no me creen, entonces los testigos. Jesús le dice, nada he hablado en secreto. Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Jesús básicamente dice, de acuerdo a su ley tienes que traer a los testigos. Que no estaba pasando. ¿Y qué ocurrió en ese preciso momento? Un guardia lo abofeteó. Wow, imaginemos eso. Imaginemos a un guardia abofeteando al Hijo de Dios. ¿No es eso irónico? Lo que estaba ocurriendo en ese momento no era que estaba juzgando a Jesús, sino que Jesús en esas pequeñas acciones estaba mostrándonos lo podrido de nuestro corazón. Nosotros somos capaces de abofetear a aquel que nos salva. Y la respuesta de Jesús, imagínense ustedes en los zapatos del maestro. Él le daba vida a ese guardia. Jesús sostenía su aliento y el guardia lo golpea con la mano. Y la respuesta de Jesús tiene una mansedumbre, pero también un temple enorme. Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? La pregunta, ¿por qué me pegas? Ahora pensemos en los zapatos entonces de Anás. Anás representa esas personas que, como dice la Biblia, amaban más las tinieblas que la luz. Y no venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Anás y los demás, Caifás y los demás fariseos, los saduceos, aparentemente guardaban la ley de Dios, aparentemente amaban a Dios.
Pero detrás de eso escondían poder político. Detrás de eso escondían prácticas corruptas. Los cambistas, ¿qué ocurría con los cambistas? Lo que ellos permitían que ocurriera en el templo. Llegaban personas con moneda romana y entonces decían, lo siento, en el templo no podemos aceptar monedas impuras. Entonces déjame cambiarte tu moneda por shekels. Y entonces ya con ese shekel podían ellos comprar la paloma que iban a sacrificar, porque no podías traer cualquier paloma, tenía que ser una paloma certificada para sacrificio. Y entonces había un mercado grande. Había poder, había influencia. Ellos no querían venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, porque amaban más las tinieblas que la luz. Y Anás representa eso. Nuestra renuencia o la renuncia de muchas personas. Saben cuál es la luz, pero cuando amamos más las tinieblas que la luz, odiamos la luz. Nos aferramos a esa oscuridad. Nos aferramos al dinero. Nos aferramos a las malas prácticas. Nos aferramos a la corrupción porque seguimos cegados. Pensamos que esa es la verdad. Y por ende odiamos la verdad. Anás representa ese rechazo tajante a la verdad, porque nuestras obras son malas. Tenemos el segundo personaje también en este pasaje, que leemos del 24 al 27, Simón Pedro. Después de que Anás lo envía a Caifás, el otro actor que tenemos aquí es Pedro. Ya había negado al Señor una vez. Y recordemos, Pedro fue el que dijo, Señor, en ningún momento yo te voy a negar. Señor, yo moriría por ti. Cuando arrestan a Jesús, saca la espada. Y ahora lo tenemos desconcertado. Jesús sanó al siervo al que le había cortado la oreja. Agarraron a Jesús, lo llevan atado. Y entonces le preguntan a Pedro, Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro. ¿Qué había respondido Jesús previamente cuando le preguntaron en el capítulo 18? ¿A quién buscan? 18:4. A Jesús Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y aquí tenemos lo opuesto. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. ¿Cuál era el miedo de Pedro? ¿Cuál era el miedo de Pedro y el por qué él niega a Jesús? Primero él estaba desconcertado, no sabía qué iba a ocurrir con su maestro, lo iban a matar, iba a perder la vida. Estaba ahí en las sombras. Comparemos las respuestas de Pedro con las respuestas de Jesús. Para Anás y para los que estaban presentes en ese falso juicio, ya después hacen un juicio más maquilladito frente al Sanedrín, que es donde ya se dice aquí que lo llevan ante Caifás. Pero ante ese falso juicio, hubiesen esperado que Jesús respondiera, no lo soy, salvar el pellejo, lo podían matar. Los sacerdotes estaban seguramente acostumbrados a que cuando ellos confrontaban a una persona sabiendo que esa persona podía morir, la persona pues tal vez temblaba, estaba incierto, estaba inquieto, reaccionaba como Pedro. Ante la pregunta, tal vez esquivar la duda, esquivar la pregunta, no responder abiertamente, al igual que lo hizo Pedro aquí.
Pedro muestra la reacción natural que alguien hubiese tenido en ese momento. Miedo o posiblemente incertidumbre. Incertidumbre ante el más allá, incertidumbre ante la muerte. Nosotros no estamos tan alejados de esa situación. ¿Cuántas veces nos han preguntado, ¿no eres tú un cristiano? Sí, pero yo no soy tampoco tan religioso. Yo entiendo que mi fe es más una relación personal con Dios. Y a veces respondemos de esa manera cuando sabemos profundamente, sabemos en el corazón, que lo que queremos es no generar el rechazo. Sí, el decir y el explicar que no es una cuestión religiosa es bueno y es importante, pero muchas veces lo utilizamos para salvarnos de la persecución o salvar del choque. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de dar testimonio de Jesús? Y sabemos, hay una voz dentro de nosotros que nos dice, ahora es el momento de compartirle a esta persona. Híjole, pero si me dice que no, si se enoja, si se molesta, si me deja de hablar. Ahora es el momento de ser coherente con tu fe en este trato empresarial. Pero si pierdo las oportunidades económicas, la incertidumbre, el miedo. Mire, en este trabajo usted va a ganar muy bien, pero vamos a necesitar que de cuando en cuando pues, nos eche la mano con ciertos papeles, con ciertas cosas que vamos a tener que trabajar, no corruptamente, pero sí tenemos, usted sabe cómo es la ley, que es muy engorroso y es muy... Usted sabe que la SAT pone muchas trabas para traer cosas, para importar cosas en Guatemala, entonces... Simplemente hay una manera en que trabajamos con aduanas, usted siga manejando las cosas con aduanas y no vamos a tener problemas. O cuando algunas personas nos cuestionan y nos dicen, ¿cuál es tu posición acerca de esto? Sabemos que la razón por la cual no queremos decir la verdad no es por prudencia, no es porque queremos ser sabios, sino porque nos da miedo. Nos da miedo al igual que Pedro. Y después en ese momento cantó un gallo. Esto más o menos ocurría a las 3 de la mañana y Pedro seguramente en ese momento recordó lo que había dicho Jesús. Pedro tenía la oportunidad perfecta de dar testimonio de Jesús. Pedro tenía la oportunidad perfecta de decir quién era Jesús y qué era la verdad. ¿Cuál fue su reacción? En este gran juicio contra la humanidad, en el que el Señor les muestra que sus acciones son malas, que el Señor muestra que aman más las tinieblas que la luz. Si te llaman a ser testigo, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuáles son las obras, el testimonio de tus obras? Y al igual que Pedro, tenemos al último y fascinante testigo humano en este relato, a Jesús y a Pilato. Antes de mostrar y de pasar al pasaje, valga la redundancia, quiero que tengamos en mente varias cosas acerca de Pilato. Primero, Judea era una papa caliente. Seguramente que cualquier romano que le decían, te vamos a enviar a Judea, y dice, ay, no quiero ir a Judea. Judea era conflictiva, había sido un dolor de cabeza para los romanos en todo lo que había previamente ocurrido con Herodes, previo con los macabeos que se rebelan contra los griegos y terminan abriéndole la puerta a los romanos. Era conflictivo.
Pero la posición de Pilato era importante. La posición de Pilato era importante. Él había sido puesto ahí, designado por Tiberio, por el emperador Tiberio. Pero al igual que en nuestros países, ahí se movían por influencias. Y lo que ocurre es que Pilato tenía el favor de Lucio Elio Sejano, que había convencido, había pedido a Tiberio que lo comisionara ahí. Ahora, lo complicado del asunto, si leemos entre líneas, parece que hay suficiente evidencia para suponer esto. Su amigo Sejano había muerto en el 31, lo habían ejecutado. Había caído en desfavor y lo habían ejecutado en el 31. Esto estaba ocurriendo por ahí por el 33 después de Cristo. Entonces la posición de Pilato era una posición delicada. Las personas que habían abogado por él ante Tiberio ya no estaban. Entonces él no podía arriesgarse a tener una mala gestión o a tener problemas porque era el acabose de su carrera política. Segundo, el único poder que tenía la capacidad de enviar a alguien a la muerte, los únicos que tenían poder sobre la espada, eran los romanos. Azotar o castigar era algo que podían hacer castigar levemente a los judíos. Pero formalmente, solo los romanos. Tercero, los judíos tenían métodos específicos para llevar a alguien a muerte. Si una turba, porque si ocurría eso como en una turba, era un linchamiento. Y si llegaban a los responsables del linchamiento, los romanos iban a hacer justicia sobre los responsables del linchamiento. Por ejemplo, lo que ocurrió con Jesús y la mujer sorprendida en adulterio hubiese sido un linchamiento. No era prerrogativa de los fariseos poder apedrear a alguien. Pero de nuevo, ya lo expliqué, ya lo acabo de decir, ¿de qué manera le iban a matar a la mujer? Con piedras. Por eso Jesús dice, el que tome la primera piedra, con piedras. Esa era la costumbre de ejecutar que venía establecido desde el Antiguo Testamento. La Mishnah incluso menciona quemar, decapitar y ahogar, pero colgar nunca. Nunca podían colgar a una persona, porque recordarán el pasaje. ¿Qué pasaba con el colgado? Era maldito de Dios. Sería contaminar la tierra si ellos colgaban a una persona. Entonces, para Pilato esto era una cuestión de una riña religiosa entre los judíos. Ahora, ¿qué acusación traen los judíos contra Pilato? Vamos a leer. Prestemos atención a qué acusación. El cuestionamiento de Anás con Jesús fue sobre sus enseñanzas, era teológico. Pero cuando llegan ante Pilato, ¿qué es lo que dice? Leamos. Dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Posiblemente aquí estamos hablando de las 6 de la mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Otra ironía que tenemos aquí. No queremos perder la oportunidad de participar de la Pascua. No podemos señalarlos a ellos sin pensar también que nosotros muchas veces actuamos de esa manera. Y no solamente eso, otra ironía es que ellos usan a un gentil para sus propósitos. Para ellos el gentil era despreciable. No podían comer junto a un gentil, pero para llevar a cabo sus propósitos no había problema. Pilato, pues, versículo 29, salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor. Ahí cambia la versión, no era por enseñanzas. Le dicen, este es un malhechor. No se lo hubiéramos entregado. Es un malhechor, es un peligro para la estabilidad romana. Ahí vemos, si leemos entre líneas, vemos claramente la manipulación de los fariseos.
Sabían por dónde entrarle a Pilato. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Fácil, es un malhechor, llévenselo. Juzguen ustedes, no hay problema. Yo no me quiero meter en sus asuntos, porque recordemos, mi posición en esta jerarquía romana depende de la estabilidad. Y meterse ante estos asuntos, ¿qué pasa si decide mal y se levanta y hay una revuelta? No. Ellos responden: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Dicen: Pilato, nosotros queremos ser legales. Queremos actuar conforme a ley. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender qué clase de muerte iba a morir. La muerte romana, la crucifixión. Esa era una muerte que los judíos nunca iban a dar. Lo más, linchamiento con piedras. Entonces, Pilato entra en crisis y decide preguntarle a Jesús. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Ese "eres tú" en el original suena como a que Pilato llega y le dice: ¿eres tú un hombre atado, golpeado, abofeteado? ¿Tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús responde. ¿Y cómo responde? ¿Con una afirmación o con una pregunta? ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Jesús había hablado del reino de los cielos, el reino de Dios, pero aquí con Nicodemo son de las pocas ocasiones donde se hace más énfasis en mi reino. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y él mismo había corregido a Pedro por eso. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que yo soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y ahí tenemos a un hombre amarrado, golpeado, maniatado, el Hijo de Dios. Y él dice: para esto he venido al mundo, para dar testimonio, el testigo de la verdad. En este juicio, donde Dios pone a la humanidad bajo juicio, ese hombre amarrado daba testimonio de la verdad. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? No sabemos si el contexto de su pregunta tenía que ver con algunos filósofos a los que él posiblemente pudo haber conocido, que discutían acerca de qué es la verdad, o él dice: a ver, todos los judíos y todas sus sectas no se ponen de acuerdo, ¿qué es la verdad? Pero el punto aquí que estaban discutiendo era la verdad. ¿Qué es la verdad? Y a veces nosotros nos encontramos en la posición de Pilato. Nos interesa la verdad. Nos da curiosidad. No nos queremos embarrar de una manera negativa. No queremos pelear contra la verdad porque sospechamos que esta es la verdad. Pero hay demasiado en juego. Demasiado en juego. Esto es similar a la parábola de Jesús. Cuando las presiones de este mundo, cuando la avaricia, cuando nuestro corazón nos frena de seguir la verdad. Pilato sabía que si él se oponía ante los fariseos, iban a armar un tumulto.
Iba a perder su promoción, posiblemente lo iban a reemplazar por alguien más, va de regreso a Roma, sin poder político. No podía darse ese lujo. ¿Y cuántas veces puede que no sea lo primero, una persecución sobre la verdad? Puede que no sea la oscuridad de mis malas acciones las que evitan que llegue la verdad, sino los afanes de este mundo. La sensualidad de la carne, el novio, la novia, los negocios de esta vida, que sabemos que si nosotros nos declaramos discípulos incondicionales de Jesús, que el único discípulo es el incondicional. Cuando decimos discípulo incondicional, no quiere decir que hay uno condicional. El que no es incondicional no es discípulo. Si nos declaramos discípulos incondicionales de Jesús, entonces perdemos lo demás. Y al igual que Pilato decimos no. No puedo perder este novio, no puedo perder esta novia, no puedo perder este trabajo, no puedo perder esta promoción. No puedo perder mi popularidad. No puedo perder mi prestigio. Él amaba más su posición política, su comodidad y su estabilidad que la verdad. ¿Qué ocurre después? Habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Pilato pensaba que él, al decirles ustedes, es decir, les paso la bolita a ustedes, se iba a lavar las manos. Pero al pasarles la bolita a ellos, él estaba tomando una decisión consciente. Yo negaré a Jesús. Yo negaré esta luz. En tu vida y en mi vida, el pasar la bolita es una decisión. El posponer es una decisión. El no comprometerse es una decisión consciente. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, un malhechor, de acuerdo a lo que tenemos en los demás sinópticos. ¿Cuál fue la acusación que le hicieron a Jesús? Que él era un malhechor. ¿Y a quién piden que les liberen? A un malhechor, a otro malhechor, a uno que verdaderamente era un malhechor. ¿No es esa una ironía poderosísima? Pero todas estas cuatro ironías nos muestran nuestro corazón. No podemos pensar que nos muestran a otras personas, nos reflejan a nosotros. Nos reflejan a nosotros. Y el último que tenemos aquí es a Jesús. A cada una de estas tres personas Jesús le da una opción. A cada una de estas tres personas, o de estos tres grupos que incluimos a los guardias en el primer grupo, Jesús le da una opción. Al guardia le pregunta: ¿por qué me golpeas? A mí me pregunta, y a ti te pregunta: ¿por qué amas más las tinieblas que la luz? ¿Por qué reaccionas vigorosamente ante la verdad? Al igual que lo hizo Anás, al igual que lo hizo el guardia. Yo puedo ver en cada una de las preguntas de Jesús el amor del Padre. No respondió al guardia con odio, con rencor. Es la voz del amor del Mesías que le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me golpeas? ¿Dónde están los testigos? Y tú y yo a veces, con esa
volatilidad con la cual reaccionamos ante la luz. Pensamos que el maestro va a estar enojado contra nosotros y nos va a decir: así como tú me niegas, así como tú me persigues, yo también te perseguiré. Pero en el Evangelio vemos la misericordia del Padre ante nuestra dureza de corazón, ante nuestro rechazo a Él. No nos damos cuenta de que lo que hay detrás es un corazón que pregunta: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué permites que esa oscuridad en tu vida sea más fuerte que la luz que yo te estoy dando? De Él recibimos misericordia, gracia. Ante nuestra dureza, ante nuestro rechazo, recibimos perdón. Y en el caso de Pedro, ante nuestra negación, ante nuestra falta de firmeza por defender la verdad, por pararnos frente a la verdad, cuando negamos al Señor con actos y pensamientos y decimos: no lo soy, Jesús nada más nos responde con misericordia, con esa misma misericordia que le volvería a preguntar a Él: ¿me amas? Y ante un Pilato que no sabe qué decidir, si aferrarse a su estabilidad, aferrarse a su poder político, aferrarse a sus expectativas de vida, aferrarse a ese sueño que tienes, aferrarte a ese novio, a esa novia, aferrarte a esa carrera. Él pregunta, al igual que lo hizo con Pilato: ¿tú dices que yo soy rey? Nosotros le preguntamos: Señor, ¿cuál es la verdad? Pilato le preguntó a la verdad encarnada: ¿cuál es la verdad? Y la verdad estaba parada ahí frente a él. La verdad. ¿Dónde estás tú en este relato? Jesús daba la oportunidad a cada una de estas personas a posicionarse frente a la verdad, a decidir dónde estaba frente a la verdad. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo frente a esta verdad? Oremos. Señor, en este pasaje somos confrontados ante nuestro posicionamiento frente a la verdad. Somos confrontados a nuestro pecado, a nuestra duda, a nuestra incertidumbre, y somos confrontados por ti, Señor. Pero también en Jesús vemos la gracia, Padre, la gracia inmerecida de aquel que podía preguntar amorosamente, cuyos ojos ante aquella persona que lo abofeteó no vieron odio, no vieron amor ante el que lo estaba golpeando. Y Señor, a veces te rechazamos a la luz por las tinieblas que hay en nosotros, y no sabemos que aquella luz está abriéndonos las manos, diciendo: ven, aquí encontrarás gracia, aquí encontrarás perdón, aquí encontrarás amor, aquí encontrarás restauración, aquí encontrarás fuerza para poder decir, no como Pedro antes de que Cristo muriera, sino como el Pedro que Jesús después restauró, y decir: sí, yo soy discípulo de Jesús, y es más, ni siquiera soy digno de morir como Él murió. Señor, te alabamos porque en este relato también vemos tu gracia. Te adoramos, venimos a adorarte, Señor. Tú a las tinieblas trajiste luz, a las tinieblas de nuestro corazón has traído luz.
Y gracias a ti, Señor, podemos ver. Venimos a adorarte, Cordero perfecto, al Cordero que nos dio y nos da esperanza. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.